la Red Ecuatoriana de Investigación Científica Inclusiva Multidisciplinar está con las inscripciones abiertas para nuevos miembros. Tenemos el registro CENESID. Nos se pueden encontrar en Facebook como @RedRacing. También tenemos el blog en Blogspot. Para todos aquellos que deseen ingresar a la Red Ecuatoriana de Investigación Científica Inclusiva Multidisciplinar, es una red de investigación que reúne varios miembros de diferentes países. Tenemos miembros de Argentina, de Bolivia, Colombia, Ecuador, tenemos miembros de México, miembros en España, y estamos recibiendo las inscripciones de varios colegas de Chile que también están interesados en incluirse en nuestra red, ¿no? El éxito de una red, pues, es esto: multiplicar el conocimiento y la difusión científica, trabajando en esta ciencia abierta, porque el conocimiento debe estar al alcance de todos. Recordemos también que este evento lo vamos a transmitir por Facebook para todos aquellos que no puedan, pues, ingresar por este canal, lo pueden también ver por Facebook, ¿no? Hoy contaremos con Juan Carlos, con su exposición, y el día de mañana tenemos otro webinar a las 4 de la tarde, asimismo, con el tema estesiología y anatomía del ojo del perro, con el doctor Ronald Ron Castro. También quedan cordialmente invitados a estos eventos científicos. Bien, saludos por favor a nuestros queridos participantes, estudiantes de la Universidad Agraria del Ecuador, estudiantes de la Universidad de Guayaquil, compañeros docentes también. Saludos cordiales. Allí están escribiendo pues lo que es segundo semestre, tercer semestre, que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Ellos han asistido a todos estos webinars que hemos estado transmitiendo. Bien, Juan Carlos, cuando tú quieras podemos ya empezar, ¿no? Ya creo que estamos en el tiempo. Ok. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí, se observa muy Bueno, bien. en cuanto hay algún problema de audio o de imagen, pues me cortas, ¿vale? Sin problema, para poder solucionarlo. Ok. Yo te aviso. Pues buenas noches, bueno, buenas tardes en Ecuador. Aquí ya son las 11 de la noche. Te agradecemos, Juan Carlos, esa distinción que tuviste con nosotros, con nuestra red, esta diferencia de horario, 11 de la noche acá. Se nota pues tu gran entusiasmo y tu empeño con la difusión de la ciencia. Te agradezco mucho. Agradezco yo el poder ser parte de tanto de la red como de esta serie de webinars que seguro están aportando muchísimo a toda la comunidad y sobre todo más temas actuales, temas de interés que realmente de los cuales podemos sacar provecho y nos aportan valor para continuar, ¿no? En esta lucha, en este momento tan especial que estamos viviendo de la pandemia a nivel mundial. Bueno, entiendo que tenéis todos mis datos de contacto, sino bueno, es un poco lo que aquí os lo pongo, ¿vale? Un poco para que me situéis y también para que vean que un poco por dónde va el tema que voy a tratar sobre gestión de riesgos en entornos VUCA. Bueno, tengo una formación en la Universidad Católica de Ingeniero Informático Superior, luego he hecho unos másters en España de Ingeniería Telemática y de Business Administration. Bueno, trabajo como consultor informático, tanto en las áreas de desarrollo y calidad de software, así como en asesoramiento de empresas en estrategia e innovación abierta, ¿vale? Y además, pues, desde siempre he sentido la pasión por la docencia y la investigación, pues, tema, aspecto y área que sigo desarrollando. Soy coordinador de la revista científica de Educación y Comunicación de la Universidad de Cádiz, de España, HTTP. Les invito a que participen. Vamos a hacer una nueva publicación ahora en septiembre. Estamos ya lanzando el número. O sea que tienen 2 minutos de contacto para poder enviar artículos y exposiciones que sean de interés para publicarlos.
Bueno, yo creo que aquí la sesión se va a centrar en dos aspectos, dos términos que van a ir, son tan relacionados y que, sobre los cuales vamos a ahondar y profundizar un poco más y de los cuales pues sí que me gustaría sacar, que se lleven unas cuantas ideas para saber cómo gestionar un riesgo, cómo liderar el riesgo y sobre todo cómo hacerlo en un entorno VUCA. Ya veremos esas cuatro siglas que significan, pero bueno, quedémonos con por el momento con esta idea. Vamos a hablar de riesgo y vamos a hablar de lo que denominamos entorno VUCA. Veremos un poco el objetivo de la sesión, en donde entraremos ya en una introducción de todo el webinar. Ahondaremos un poquillo en la parte de gestión de riesgos. Luego andaremos y explicaremos el entorno VUCA, que espero que quede muy claro. Y sobre todo, también presento unos casos reales que los he vivido en primera persona, en el cual pues se ve la práctica de una gestión de riesgos o liderazgo de riesgos y sobre todo cuando te encuentras con un entorno VUCA, cómo tienes que reaccionar, qué herramientas tienes, qué capacidades deberías de desarrollar más, cómo te debes tú armar para poder hacer frente a unos riesgos y sobre todo a unos riesgos dentro de un entorno VUCA. Y finalmente unas conclusiones que seguro espero que se lleven para un mayor desarrollo en futuro. Pues empecemos por los objetivos. Sin dramatizar o sin, digamos, asustar en esta primera diapositiva, en las primeras diapositivas que son simplemente mensajes para causar en ustedes la curiosidad respecto a de qué vamos a hablar y por qué vamos a hablar. Pues vamos a hablar de volatilidad, vamos a hablar de cambio, vamos a hablar de complejidad, vamos a hablar de incertidumbre, de poca claridad y de caos en general. Vamos a hablar de muchos riesgos en un entorno para nada estático. ¿Vale? Y eso, pues, respecto a eso tenemos muchos ejemplos y mucha información que si bien es cierto, pueden ser alarmistas o no, no lo sabemos todavía, pero sí que hay muchos estudios y mucha información respecto a que, por ejemplo, en riesgo de eliminación debido a la robotización. Esto, más que preocuparnos, debería de ocuparnos en interesarnos por saber por qué se va a dar. Yo pertenezco a ese grupo, pertenezco a ese porcentaje, ese 43%, en las tareas que hago, dentro del área profesional que tengo, o dentro de las tareas que realizo, soy objeto de esa eliminación. Simplemente eso. Pero vamos aún más ahí, aparte de ese 43%, en Gartner, por ejemplo, dice que un 33% dentro de 10 años desaparecerá. Y en 20 años el 50%. Es decir, los números son muy altos. Independientemente si va a pasar o no va a pasar, los números son bastante altos y esos estudios pues nos deben de causar impresión. También se pronostica y ya cada vez se ve actualmente, ya hay nuevos perfiles, nuevos roles, nuevos skills que estamos buscando las empresas y que antes ni siquiera nos imaginábamos. Pues se dice que el 70% de los bebés de hoy trabajan en profesiones que aún no se han inventado. Los bebés y nosotros que no somos tan bebés, pues también ya estamos experimentando ese cambio de que o nos subimos al tren o nos quedamos desfasados. Y todo esto pues se viene en cuanto a un continuo, constante cambio, ¿vale? El mundo ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años, por decir en los últimos, porque realmente son recientes 20 años en los cuales pues hay diferentes formas de verlo. Por ejemplo, aquí vemos la movilidad, cómo nos movíamos antes. El típico tomar un taxi ahora a través de las apps como Uber. También como nuestros hábitos, nuestra forma de socializar, nuestra forma de, por ejemplo, hacer compras en el retail, también ha cambiado. El aspecto físico de ir a una tienda, pues ha cambiado por hacer una compra online. Bueno, y ahora mucho más con el tema de la pandemia, pues ha visto que quizás los que no teníamos ese hábito o los que no tenían ese hábito ya se han pasado ya y ven la seguridad y el confort de realizar una compra vía online. También así vemos, por ejemplo, la gran sustitución y disrupción en temas de fotografía.
Y más cambios, por ejemplo, como algo que no es nada aconsejable, pero que sí que se sabe que mucha gente lo hace, que ahora ya no va al médico, sino que el San Google lo busca y obtiene toda la información para que decir, bueno, pues ya sé, ya no necesito ir al médico, porque Google lo sabe todo, tiene toda la información, y de hecho es capaz de predecir y de prescribir qué es lo que tengo yo a nivel de salud. Y todo esto pues enfocado a que hay muchos datos, tenemos muchos datos y estamos rodeados de datos, estamos generando datos en cada momento. Pero ya no solamente que generamos, extraemos, cargamos unos datos, sino que ahora existe la posibilidad de poder analizar esos datos en tiempo real. A tal punto que aunque es un gran volumen de datos, se dice que para 2025 el 30% de todos los datos que nosotros consumimos y producimos serán analizados en tiempo real. Y eso nos debe llevar a una reflexión de decir, pues bueno, tenemos la tecnología nos aporta, ¿cómo yo puedo aprovecharme de esa tecnología? También por poner un foco y situarnos un poco en dónde estamos, las audiencias, las personas en el mundo están conectadas, la mayoría a Internet, pero aún siguen habiendo oportunidades y también desventajas, depende de de qué punto lo veas, de áreas geográficas emergentes que todavía hay un gran volumen de habitantes que no se han conectado y tenemos que tenerlo presente. Tenemos que tenerlo presente para poder hacer una estimación y poder tener una mejor información y tomar decisiones. Asimismo, vemos que la digitalización y la innovación marca nuestro día a día. Antes hablábamos de empresas, las mayores empresas, fábricas de automóviles, los grandes bancos. Ahora, ¿quiénes han ido quitando ese sitio a estas grandes empresas? ¿Y en qué tan poco tiempo lo han hecho? Pues tenemos los tan conocidos como Amazon, Google, Apple, Microsoft y otras empresas que realmente se han aprovechado de la digitalización para entrar en diferentes categorías de negocio, en diferentes áreas de mercado, como es el retail, como es la electrónica, como es el cuidado personal, la alimentación, y todos ellos apoyados por la digitalización, la innovación tecnológica y también la gran capacidad de contar con datos y poder procesarlos. Y más allá, y sobre todo, ahora tenemos, y nos debe sonar a todos, y nos debe interesar a todos, saber, conocer y ahondar un poco más en lo que es la inteligencia artificial. Porque si es verdad que muchas veces se nos presenta como algo de ciencia ficción, ¿vale? No lo es del todo así, pero sí que nos ayuda a resolver problemas. Pero también tenemos que causa ciertas dudas, causa cierto temor de decir, bueno, ¿hasta dónde va a llegar esa inteligencia artificial? ¿Hasta dónde podemos decir que realmente la máquina piensa, que la máquina aprende y que además de aprender, pues puede tomar unas decisiones? Y hasta qué punto, pues también nos vemos nosotros como humanos privados de un empleo o reemplazados, o también nos podemos ver amenazados a nivel de seguridad, porque sabrán todos nuestros datos y además con nuestros datos podrán conocer todo, por ejemplo, en historial médico y en base a eso tomar una decisión para que una empresa de seguros de salud pueda darme o no darme el seguro y dependiendo de eso, qué precio, qué coste tendría de ese seguro. En fin, hay muchas dudas con respecto a la inteligencia artificial, pero creo que lo más importante de todo es saber que existe, saber que está ya actualmente aportando muchas soluciones en diferentes sectores, muchas soluciones, por ejemplo, en el tema del COVID-19, y que realmente se agradece eso, esas aportaciones, esa aportación de valor y esa contribución hacia la humanidad, pero bueno, tenemos que tener en nuestro radar, en nuestra monitorización, además de ya el resto de tecnologías de conectividad, de movilidad, del Internet de las cosas, de las Smart Cities, pues también el hecho de la inteligencia artificial como una de las mayores tecnologías disruptivas de los últimos tiempos. Pero bueno, aquí venimos con esa primera fotografía, esa primera visión que tenemos de la sociedad cambiante, que vamos cambiando, de que nos vamos adaptando, de que la tecnología, la innovación está presente en cada una de nuestras profesiones, de nuestros hábitos, de nuestras familias, de nuestras ciudades, de la forma como adquirimos un producto, pues es un mundo cambiante, es un mundo, un entorno VUCA, ¿vale? Que ahora veremos las siglas. Y todo eso conlleva a muchos beneficios, pero lo que nos
situamos hoy es en analizar los riesgos que pueda tener y cómo gestionar esos riesgos en estos entornos, que en entornos VUCA hay que poner un mayor énfasis. Ya veremos por qué. Adicionalmente, en el tema de la gestión de riesgos, pues podemos tratar o hablar de un proyecto como tal, de un trabajo, de un servicio, de un producto. Gestionamos un proyecto y dentro de esa gestión, si bien es cierto, hay diferentes áreas de conocimiento, nosotros nos vamos a centrar en la gestión de riesgos. Y nos movemos entre dos mundos que también es necesario poner el foco aquí, centrar y tener claro que hemos vivido o seguimos viviendo en muchos casos dentro de un mundo de hacer las cosas de la forma tradicional, como siempre se ha hecho, de la forma secuencial, de la forma en cascada, ¿vale? Esperando que una fase termine para empezar la otra, a diferencia de lo que se está imponiendo y se debe de imponer por diferentes motivos, que es el movimiento ágil, en el cual nos da una mayor iteración y una mayor capacidad de respuesta, de adaptación y abrazar ese cambio, ¿vale? Veremos también cómo esto nos ayuda dentro de la gestión de riesgos en un entorno VUCA. Y para una primera pincelada, pues veamos qué significa VUCA y que además ha venido para quedarse. Para bien o para mal, ha venido para quedarse. Nosotros tenemos que verlo como una realidad y sobre todo tenemos que armarnos de las suficientes herramientas y capacidad y conocimiento y preparación para hacerle frente. Porque el mundo que vivimos actualmente ya no es estático, es un mundo volátil, tiene que ver también mucho con la velocidad en que se producen esos cambios, un mundo incierto, no sabemos exactamente ya no te podemos hacer una previsión, un plan estratégico, un plan de acción a largo plazo, porque mañana o pasado cambian el entorno, cambia la política económica también, cambia un aspecto mundial, por ejemplo, como la pandemia. No sabemos qué es lo que puede venir y cómo va a influir en nuestras vidas, en nuestro día a día y en nuestros planes de nuestras empresas o de nuestros proyectos. Asimismo, es complejo. Antes teníamos la certeza de que habían variables discretas en las cuales nosotros podíamos dominarlas, podíamos poder manejarlas y poder controlarlas en un entorno reducido, en un entorno, vale la redundancia, controlado, pues esto se ha convertido en complejo. Intervienen muchas más variables, intervienen muchos más factores que hacen que sea todo difuso, ¿vale? Y nos genera una complejidad para la cual no estamos del todo preparados. O sí, veremos las herramientas que tenemos después. Y finalmente es ambiguo. Es ambiguo en el sentido de decir, pues, lo que antes para mí era teniendo una causa, tengo una consecuencia, ahora realmente puede tener muchas causas y diferentes consecuencias. Es decir, no sé por dónde voy a tirar, no sé qué decisión puedo tomar y qué tengo que trabajar justamente por los tres aspectos anteriores, la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, pues tengo que estar atento a entender y a comprender todos los factores. Pues lo que ha venido para quedarse es el VUCA. Pues sí, si antes hablábamos de una gestión, de un proyecto, si antes hablábamos de un proyecto estable, un equipo de trabajo estable, de una organización estable, de un país estable, de un control, trabajar a base de control, controlar las tareas que se hacen, controlar el coste económico, controlar el alcance y de una eficiencia, es decir, pues cómo voy a sacar un mayor rendimiento del proyecto, de las tareas que yo hago. Ahora hablamos en términos de orquestar en lugar de gestionar, es decir, liderar, guiar, ser un acompañante en cuanto a la consecución de los objetivos, a la consecución de un plan. Evolucionar. Sabemos que nada es estático, que nada puede ser estático, tenemos que adaptarnos y sobre todo tenemos que evolucionar, subirnos a ese tren y entenderlo. Ser autónomos, ser autogestionados, hablamos en temas de agilidad, de equipos de autogestionados y también tenemos que darle esa relevancia, esa autonomía para nuestros compañeros de trabajo, para nuestra organización, dentro de diferentes departamentos, de diferentes estructuras de la organización, pues tiene que verse y nutrirse esa autonomía. Y finalmente la integración. Integrar diferentes aspectos que antes no lo teníamos en cuenta porque trabajamos en nichos, en células muy cerradas, pero ahora tenemos que estar abiertos para aceptar esa innovación abierta muchas veces que no la aprovechamos, o también esas variables
que al no ser parte de nuestro negocio, a no ser parte de nuestro área de acción, pues las ignorábamos, o mejor dicho, ni siquiera sabíamos que existían y que nos iban a servir para solucionar nuestros problemas o nuestro entorno como tal. Hablemos de riesgo. Bueno, por ir un poquito más rápido, ya sabemos lo que es el riesgo, seguro a todos les suena. Es algo que puede ocurrir para bien o para mal en la ejecución de un proyecto. Lo que sí es que afectará de forma significativa y es allí donde tenemos que ver. Puede ser para bien o para mal porque puede, por ejemplo, la cotización de una divisa nos puede favorecer o no una inversión que tengamos en bolsa, o puede algo negativo. Por ejemplo, la pandemia es muy negativo porque nos ha privado mucho de nuestra libertad, de nuestra movilidad y también, por otro lado, pues ha potenciado desarrollar destrezas digitales que muchas personas quizás no estaban acostumbradas y que nos hemos adaptado. Al final, el ser humano se adapta y se integra con más coste, menos coste, pero lo hacemos. Frente a esto, pues tenemos que conocer y aceptar que en toda acción va a haber un riesgo. Y podemos simplemente plantearnos, bueno, mira, yo lo evito, ¿vale? Esa es la mejor acción, evitarlo, poner todas las medidas suficientes como para evitarlo, mitigarlo. Mitigarlo sería un segundo caso en el cual no lo evitas completamente, no lo eliminas, pero sí que reduces su impacto, ¿vale? Pero lo peor que se podría hacer es ignorarlo, ignorar como que algo no va a pasar, ¿vale? Frente a este riesgo, pues no podemos quedarnos paralizados. Sabemos que está allí, sabemos que puede suceder con una mayor probabilidad o menor, con un mayor impacto o menor impacto, pero tenemos que identificar qué herramientas tenemos para hacerle frente a ese riesgo, evitando el análisis. Y sobre todo, y algo que yo trabajo mucho y que le doy prioridad máxima, es el trabajo en equipo. Podríamos hablar, en muchas organizaciones se habla de un gestor de riesgo, una persona que gestione el riesgo, pero yo me inclino más por la opción de que el riesgo es compartido. Varias cabezas, varias cerebros, varios ojos ven más que una sola persona, ¿no? Que un par de ojos nada más. Y entonces el compartir, integrar, el poder discutir o el poder alertar, el poder verlo, el poder anticiparnos, lo hace posible el colaborar, el poder trabajar de forma colaborativa y poder potenciar los equipos y los diferentes roles con una autonomía suficiente como para ponerlo sobre la mesa, plantearlo y discutirlo. Además de toda la tecnología, además de todas las herramientas que podamos tener a nivel informático, ¿no? Además de todas las metodologías y todos los procedimientos que podamos imaginar y que existen y que se utilizan, principalmente yo me apoyo en el equipo y creo que así tiene que ser y seguirá siendo, independientemente de si vamos cada vez más a un entorno VUCA con mayor complejidad, con mayor incertidumbre o menor. Y ese riesgo tenemos que ser conscientes de que no solamente afecta al proyecto, y si afecta, si existe un proyecto para el riesgo, eso va a repercutir en el negocio de la organización, por lo tanto, va a repercutir en la viabilidad o la sostenibilidad de ese negocio, de esa empresa. Y por otro lado, ese riesgo, esa falta al proyecto, pues va a repercutir en el resultado del producto o servicio que prestemos a un cliente y por lo tanto a la insatisfacción del cliente o mayor satisfacción dependiendo, ¿no? O un mayor coste o un mayores plazos, mayores retrasos en cuanto a la entrega del producto y del servicio. Entonces, teniendo esto consciente, vemos que existen una infinidad de metodologías y frameworks, esquemas de trabajo en el cual pues podemos gestionar el riesgo de forma bastante secuencial, haciendo el diagnóstico, luego el análisis, identificando el riesgo, evaluando cuál es el impacto del riesgo, diseñando un plan de acción, implementando un plan de acción para mitigar o eliminar el riesgo, hacer el seguimiento, hacer una retención. Está muy bien, eso está muy bien. Así como algo más simplificado como puede ser la parte de aquí, los 5 puntos en donde habla simplemente de identificación de riesgo, análisis y evaluación de riesgo, planeación de tratamiento, ejecución del plan de tratamiento y seguimiento y revisión. Al final es lo mismo, más o menos simplificado, más o menos el procedimiento y la documentación, pues tendríamos que ver cómo se trata,
pero lo que nunca, e independientemente del procedimiento que utilicemos, lo que nunca podemos dejar de estar es alerta. Siempre estar alerta en cuanto a ese riesgo. Y así como decía, existen infinidad de herramientas que ayudan a gestionar el riesgo. Por ejemplo, vemos un cuadro aquí en plan semáforo, en plan de el cruce entre una probabilidad, y si es una amenaza o una oportunidad, saber en dónde tenemos que poner más foco, enfocarnos más a una acción cuanto antes porque es más crítico en una área en cuanto al impacto, a otras como por ejemplo pueden ser diferentes informes, cuadros de mando en los cuales pues, me van a alertar de una forma u otra con indicadores, con KPIs que van a decir, bueno, la tendencia de mis resultados van a variar, por lo tanto hay un riesgo. Independientemente de todas esas ayudas, que sí, que las vamos a utilizar y que las tenemos que utilizar, la mejor herramienta que tenemos es la comunicación y la agilidad. Y aquí ya vamos entrando, ya vamos dirigiendo hacia dónde voy con mi presentación y con mi aportación respecto a este webinar. Comunicación y agilidad siempre en base a la transparencia y fluidez, porque eso nos da la confianza. Generamos la confianza en los demás, primero, en nosotros mismos de que estamos haciendo un buen trabajo, segundo, en el equipo, que confía en mí, más que como gestor, como un líder, como un acompañante en cuanto a tener un éxito de un proyecto. Es decir, gano en credibilidad, gano en que el equipo se implique, en que la organización se implique, en la equidad y la igualdad dentro del entorno de trabajo, en que independientemente si estás más arriba o más abajo de una estructura piramidal de una organización, estás comprometido, te comprometes en cuanto al proyecto a gestionar el riesgo. Existe una confianza entre los miembros, existe una claridad en cuanto al mensaje, en cuanto hacia dónde vamos y también la tranquilidad y el liderazgo que debe de primar. Y vamos a la agilidad y vemos que no... Si alguno no conoce el marco de trabajo Scrum, bueno, es un marco de trabajo de agilidad. Sobre todo, se utiliza mucho, o lo utilizamos mucho en cuanto al desarrollo de software. Pero independientemente de eso, solamente lo que quería aquí remarcar dentro de este punto es, o podemos ir trabajando de forma tradicional o cambiamos a una forma de trabajo ágil. ¿Y por qué me inclino por potenciar cada vez más el equipo autogestionado, el equipo ágil, el trabajo ágil? Porque a nivel de riesgo, para mí, para el equipo y tanto para la organización, es más fácil adaptarse al cambio. Es más fácil ver si me dirigía hacia una dirección, poder cambiar en un momento dado. Porque no tengo que esperar a que termine toda una fase, sino que trabajo en base a ciclos, en base a prioridades. Y esas prioridades también muy enfocadas hacia la aportación de valor al usuario final, al cliente. ¿Vale? Y además, como es una forma ágil de trabajar, significa que, por ejemplo, tenemos mecanismos de reuniones diarias, retrospectivas, un product backlog que es donde tengo toda la pila de trabajo a realizar. Pues todo eso me ayuda a evaluar en todo momento, decir, bueno, existe un riesgo y lo va a existir, pero soy capaz de actuar de forma más rápida y de forma más veloz, ¿vale? Y de forma más acertada muchas veces, que si trabajo en un entorno más tradicional. Y en cuanto a lo que yo aplico en mi gestión de riesgos, no es nada del otro mundo. Lo importante es hacerse estas 5 preguntas, y es la pregunta que yo siempre me hago en todo proyecto, en toda actuación, en todo plan en el cual trabajo. ¿Quién o qué es el disparador del riesgo? ¿Vale? Ahí va a haber un disparador del riesgo, va a decir, por este motivo, o por esta persona, o por este equipo, o por este cliente, se genera un riesgo y se dispara. ¿Cuándo se puede disparar ese riesgo o cuándo va a afectar ese riesgo? ¿Cómo y en qué medida va a afectar? ¿Cuánto? ¿En qué impacto va a provocar? ¿Dónde? ¿En qué área? Si en un proceso, si en un equipo de trabajo, si en una característica del producto o del servicio va a afectar? Contestándome y haciéndome en todos los proyectos que llevo, en un proyecto que llevo, en un plan que llevo, contestándome estas 5 preguntas, ya me da un punto de vista para yo poder transmitir al equipo, poder comunicarme, que todo el equipo sea consciente de que vamos a estar con esta radio de acción, con estas 5 preguntas, siempre pensando en cada reunión que tenemos, en cada interacción, en cada entrega que hagamos, pues haciéndonos estas preguntas para saber, ok, tenemos un riesgo y el disparador es tal, va a afectar en este momento,
adelantemos. Lo que indica en este gráfico, en esta alerta, ¿no? Siempre estar alerta y estamos alerta siempre contestando estas preguntas. Y vamos a entrar, una vez que hemos ahondado un poquito en los riesgos, vamos a entrar en la parte del VUCA. Insisto, y además no me voy a cansar de decirlo, tenemos muchas herramientas, ¿vale? Las herramientas, pero quizás por tenerlas muchas, o quizás por seguir una metodología tradicional o una forma de trabajo tradicional, las herramientas que usamos no suelen ser las adecuadas. Aquí Thomas Friend, ganador del premio Pulitzer, lo indica, ¿no? Nosotros estamos en un nuevo mundo y usando viejas herramientas. O sea, ¿de qué nos sirve? ¿Vale? Si no estamos trabajando con las herramientas que sí nos van a permitir trabajar en ese nuevo mundo, trabajar y adaptarnos a ese nuevo mundo. Aquí ya lo habíamos visto, el entorno VUCA, sus siglas, lo que significa, la volatilidad, la incertidumbre, las siglas en inglés, por supuesto. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y la ambigüedad, pues es lo que ha venido para quedarse. Y vamos a entrar en cada una de ellas. La volatilidad, en cuanto a la volatilidad, hablamos de una velocidad y unos cambios a gran escala, ¿vale? Todo es tan volátil debido principalmente al entorno global en que vivimos, ¿vale? La interacción entre los países, la interacción entre economías, a la disrupción tecnológica, a la digitalización que ha hecho también que estos cambios sean cada vez más veloces y que ya lo que teníamos pensado en nuestro trabajo para toda la vida, pues mañana o pasado no será así. O nos reemplaza un robot, o nos adaptamos, o nos formamos, o generamos un skills diferente que estemos por encima, digamos, de esa innovación, ¿no? Entonces, esto es la volatilidad, un cambio continuo, rápido y a gran escala que nos impide, digamos, estar informados en todo momento, o nos complica, digamos, el trabajo que veníamos desempeñando. El segundo es la incertidumbre. Ya no tenemos ni siquiera, lo único que tenemos claro es lo que pasó ayer, lo que pasó en la hora anterior, lo que pasó en el momento anterior, pero ni siquiera el presente ni el futuro lo tenemos claro. Está tan difuso, está tan poco entendible, se puede comprender tan poco que asusta, ¿no? Y que decimos, bueno, ¿cómo trabajo en un mundo tan incierto? No se preocupen, ya veremos ahora cómo lo vamos a hacer. Y luego también vivimos en un entorno, en un mundo complejo, ¿vale? La complejidad que incluye trabajar con diferentes factores, diferentes elementos que debo yo considerar para tomar una decisión. Y ya no una simple causa, una simple consecuencia, sino muchas causas, muchas consecuencias, muchas alternativas, una forma de trabajar en red, en matriz, y unos cruces de unas redes que realmente no me ayudan como tal a decir, pues si yo estoy actuando de esta manera, el resultado será el siguiente. No, es mucho más complejo el mundo y los proyectos en los cuales trabajamos actualmente. Y finalmente, la ambigüedad. La ambigüedad en cuanto a los factores anteriores, pues decir, cómo va a impactar los eventos, ¿vale? En base a que son poco claros, ¿vale? Y el impacto puede ser mayor o menor, puede ser positivo o negativo. Esa ambigüedad, esa capacidad de distinguir y de controlar, por decirlo de alguna forma, es lo que debe de ocuparnos y preocuparnos. Y esto, pues, ya vamos viendo que esto se ha acelerado, ya lo decía, la globalización, la parte de la disrupción tecnológica, pues, ha contribuido a este mundo VUCA. Y una muestra, por ejemplo, es ver qué es lo que pasa en un minuto en Internet. Imaginar la cantidad de servicios que en un minuto y de mensajes, intercambio de mensajes, suceden en Internet a través de sus diferentes aplicaciones. Entonces, son muchos datos, unos datos que pueden marcar una tendencia, que pueden marcar otra y que en un momento, aunque pensar que lo teníamos claro, pues al segundo siguiente pues es totalmente confuso, ¿no? Ambiguo. También tenemos que precisamente esa cantidad de datos que se llama y se ha denominado como el nuevo petróleo, ¿no? El dato es el nuevo petróleo y ese Big Data o esas empresas orientadas al dato, pues se está trabajando en eso, se trabaja y cada vez son más potentes. Pero ojo, más datos
no siempre significa tener un menor efecto VUCA. El efecto VUCA, el VUCA como tal, existe. Ahora bien, los datos, la mala gestión de datos, la mala manipulación de datos o la comprensión de esos datos o no utilizar las herramientas suficientes para poder manipular esos datos pueden, en lugar de ser beneficioso para liderar un entorno VUCA, ser perjudicial. Y andando más en los datos, pues vemos que ya no solo somos consumidores de información, sino somos generadores a través de las redes sociales, a través de los dispositivos del Internet de las Cosas y los dispositivos como el smartwatch o a través del el dispositivo más usado que es el móvil, pues estamos generando teras, información que es totalmente, digamos, descontrolada, ¿no? en muchos aspectos. Somos consumidores y productores de datos. Pero la pregunta es, ¿tengo datos? ¿Qué pasa con el conocimiento? Por ejemplo, a nivel de las smart home, tenemos una multitud de datos como los asistentes de voz, como el control de la climatización, como las cerraduras inteligentes, etcétera, diferentes datos. Pero ¿yo qué hago con todos esos datos? ¿Realmente les estoy sacando el conocimiento que debería para aprovechar y tomar decisiones correctas? ¿O para, siendo consciente que un entorno VUCA, a través de esos datos, genera un conocimiento que me ayude a no estar más desprotegido, más desnudo frente a ese entorno VUCA? Esa es la pregunta que debemos contestarnos. Porque el dato nos debe ayudar a tomar decisiones, incluso y sobre todo en entornos VUCA. Ya no hablamos, por ejemplo, a nivel de datos, no hablamos de pintar una foto, de describir qué es lo que ha pasado, que ese es uno de los primeros pasos, a través de los cuadros de mando, decir, bueno, qué es lo que ha pasado en un periodo X, en el pasado, que como yo represento esa información y analizo por qué ha pasado. Ahora ya vamos a un entorno predictivo y sobre todo prescriptivo. Predictivo es decir, en base al conocimiento pasado, yo puedo visualizar y puedo enfocar qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede suceder. Y prescriptivo a nivel de que le ayudo y contribuyo a una toma de decisión mucho más fundamentada en la información y en la capacidad y el conocimiento que me genera ese procesamiento de datos, a tomar una u otra alternativa y por lo tanto a tomar una mejor o mayor decisión en cuanto a cuál es el perfil de usuario que consumiría más mis servicios o cuál es la prenda de retail que más se va a vender en tal zona geográfica. Entonces, todo ese tipo de información, esos datos, debe de ayudarnos y sobre todo en entornos VUCA. Como decía, hemos quizás sido un poco catastrofistas en cuanto a lo que es el riesgo y al VUCA como tal, pero no estamos solos en el entorno VUCA. Tenemos diferentes herramientas y tenemos muchas capacidades que desarrollar para enfrentarnos a ese entorno VUCA. Y dentro de esas capacidades no debemos de perder el foco, el radar en cuanto a la tecnología y la innovación, ¿vale? En este caso, por ejemplo, destaco, bueno, también porque soy investigador en temas de inteligencia artificial, en cuanto a la inteligencia artificial, a Machine Learning, al aprendizaje automático y al aprendizaje profundo. Muchos de las respuestas que podríamos tener para enfrentarnos a entorno VUCA y para mitigar o eliminar un riesgo van a basarse a la utilización e implementación de la inteligencia artificial en casos de negocio concretos que nos van a ayudar para tomar una decisión. Y por supuesto que tenemos entornos, porque esas volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad deben traducirse en tener una visión de futuro, poder visionar, poder ver el bosque en lugar de solamente el árbol que yo veo y que me impide ver el bosque, poder entender ese entorno incierto en el que vivo, poder simplificar y poder aclarar ese entorno de esa complejidad tan grande, pues poder reducirla en trocitos pequeños y tratar esos trocitos pequeños para luego unificar la información y poder ser capaz de combatir esa complejidad o reducirla al menos y de entenderla y poder tomar decisiones. Y sobre todo, podemos movernos de una forma más efectiva y más ágil, podemos ser más resilientes, podemos actuar en cuanto a tomar una decisión y actuar de forma inmediata. Ya tenemos entonces la forma de reducir esa volatilidad o
de liderar ese entorno VUCA y llevarnos hacia nuestro terreno y poder ser capaces de poder sacar el mayor provecho. Aquí un poco lo dicho, ¿no? La visión para ver el entorno desde mucho más arriba, en cuanto a entender y dar sentido a la prioridad, en cuanto a liderar con una visión ese entorno, esa incertidumbre, dar un foco y alumbrar un poco ese caos que tenemos, darle sentido a ese caos complejo que me presenta y movernos rápido, muy rápido, buscar las oportunidades, concretar las oportunidades e ir hacia esas oportunidades. Aquí un poco, en esta diapositiva me gusta mucho porque se traduce mucho lo que hemos visto ya hasta el momento. El riesgo está presente en entornos VUCA mucho más. Y sobre todo, es exponencial debido a que es más volátil, más incierto, más complejo y más ambiguo. Pero tenemos herramientas suficientes para poder visionar una mejor solución, poder entender esa incertidumbre, poder ser más claro en ese mundo tan complejo, en ese caos, y ser más rápido en cuanto a la agilidad. Es decir, actuar, moverse, ser más ágil y comunicar. Y todo esto, además de las herramientas, tiene mucho que ver con el equipo de trabajo, con las personas, personas que somos, nuestros perfiles y nuestras capacidades de inteligencia emocional, ¿vale? Para poder aplicarla a un entorno VUCA, que al final lo que hacemos es relacionarnos con personas, interactuar con personas, colaborar con personas, generar un equipo de trabajo. ¿Vale? Vamos un poco por encima de los casos en los cuales quería presentarles, de los que me he enfrentado. Como ven, siempre mi radio de acción en cuanto a las 5 preguntas. En este caso era un proyecto de desarrollo de software en administración pública, en el cual el primer riesgo fue que trabajábamos de forma tradicional, secuencial, con el método en cascada. Eso se pasó a trabajarlo posteriormente con un método ágil para llegar a conseguir mayores resultados más rápidos, el mínimo producto viable cuanto antes, la validación por parte del cliente cuanto antes, y se esquematizó de decir, bueno, vamos a personalizarlo para el cliente, vamos a trabajar de esta manera, vamos a formar al cliente y a todo el equipo de trabajo para trabajar de esta manera y que el proyecto sea exitoso. Vamos a llevar un control de los riesgos, en el caso de una tabla, pues lo llevaríamos a otra herramienta que es mucho más efectiva. Pero bueno, hubieron fallos y hubieron los riesgos de todo tipo, ¿no? Y quizás es el ejemplo más representativo. En el caso, por ejemplo, la típica fallos en la captura de requisitos. ¿Cómo lo atajamos? Ya lo veremos. Eso nos llevó a que el proyecto, obviamente, económicamente comenzó a sufrir y poca actuación o poca medida teníamos que hacer, pero sí que tuvimos, al ser ágil, sí que tuvimos margen de acción para mitigar esos errores. En cuanto al riesgo de mayor alcance, porque estábamos en un mundo incierto, digamos, en un mundo VUCA, esa parte de incertidumbre, decir, bueno, no se sabía exactamente qué se iba a hacer, pues negociamos un marco máximo. En cuanto al mix metodológico tradicional, pues fuimos Scrum, fuimos ágiles. En cuanto a la motivación del equipo, porque es también un riesgo interno, pues hicimos frente a la rotación, a los incentivos a interlocución. Hicimos que ganar en compromiso el equipo. En cuanto al caos del presupuesto, pues vimos unas técnicas de eficiencia en la solución que nos hicieron recuperar terreno. Y en cuanto a una ambigüedad del cliente, mayor comunicación más transparente, ganarnos la confianza del cliente. Y finalmente, en cuanto a un conocimiento centralizado, pues pusimos diferentes técnicas como las daily documentadas, esas reuniones diarias que teníamos de forma documentadas, y también utilizar herramientas mucho más ágiles, por ejemplo, en este caso, tipo Slack, ¿vale? En otro caso, por un poco más rápido, pues se está haciendo ya el tiempo y me gustaría en las conclusiones centrarme en el caso de una ingeniería y en su modelo de negocios. Aquí teníamos sobre todo una falta de apoyo del cliente, en el cual la medida fue pues, involucrar a todo el personal, no solamente a la dirección, sino a todo el personal. Estar en un entorno, una ingeniería como tal, dentro de su zona de confort y poca previsión de expansión, destacar las ventajas que podría obtenerse al cambiar un modelo de negocio. Desmotivación del personal, asimismo, planes de rotación, incentivos y plan de carrera. Sin fecha, pues valorar el ciclo interactivo que me da la herramienta de agilidad y con objetivos en el tiempo. Y finalmente un proyecto de emprendimiento a nivel de salud, bueno,
interactúan diferentes tecnologías como el Big Data, la Smart City, la geolocalización, la sensorización. Bueno, aquí, por ejemplo, los riesgos fueron diferentes. Hubo un fuerte entusiasmo inicial y no, la medida para que ese entusiasmo inicial poder controlarlo fue definir un compromiso. Un planteamiento ambicioso, teníamos que avanzar poco a poco a través de Sprint Backlog, a través de terminología ágil, de decir, bueno, vamos a ir dando pasos, vamos a ir entregando valor y vamos a ir reconduciendo o redirigiendo todo a nuestro alcance. Falta de compromiso del equipo, pues una plan de recomposición del equipo, eso también siempre hay que ir sondeando, siempre hay que ir monitorizando y estar pendiente. Y la no continuidad, pues la inmediata fue ceder el proyecto a otros interesados para poder llevar el proyecto. Y finalmente las conclusiones. Lo dicho, frente a cada significado de las siglas de BUCA, tenemos una medida de acción. Frente a la volatilidad, la visión de proyecto como tal y ver mucho más allá, aparte de una visión holística. En cuanto a la incertidumbre, entender, comprender. ¿Vale? En cuanto a la complejidad, clarificar, ir más por tareas concretas, más pequeñas, hacer la complejidad, hacerlo tareas sencillas, comprensibles, transparentes. Y en cuanto a la ambigüedad, pues movernos rápido, ser ágiles, implementar temas ágiles. Y sobre todo, independientemente si utilizas esas 5 preguntas como yo lo hago, no debemos ni no comunicar, ni hacer como que no pasa nada, ni escuchar realmente todas las señales a nuestro alrededor de los riesgos que sobre los cuales podemos estar en peligro, ¿no? Hay que ser proactivos en lugar de reactivos. Muchas veces no nos queda otra que ser reactivos, pero tenemos que, sobre todo, potenciar la proactividad, no solamente nuestra como líderes de un equipo, sino también la del propio equipo, que debe de ser autogestionado. Y finalmente, decir los riesgos. En los riesgos tenemos el problema. La solución está en la gestión, en el liderazgo, por decirlo de otra forma. También ya hablar de gestión es sin nada negativo, pero creo que deberíamos de ser más que gestores, unos líderes ágiles, proactivos, ¿vale? Frente a un problema, frente a un riesgo. Y como decía Ken Beth, que es uno de los firmantes del manifiesto ágil, los negocios cambian, la tecnología también cambia y mucho, muy volátil. Los equipos de trabajo también cambian, las oportunidades de talento pues van cambiando de una empresa a otra, o siempre el perfil, yo ahora soy informático, mañana paso a la biotecnología, pues me cambio. El problema no es el cambio en sí, sino el problema es la incapacidad de adaptarse, el ser resiliente. Aquí una foto en cuanto a lo que decía de el tradicional, vamos cada vez más que progresando, evolucionando, orientándonos a un entorno más ágil, a un entorno más lean, ¿vale? Esto a los informáticos sonará muchísimo porque tenemos a esta operación continua, automatización de todos los procedimientos. ¿Para qué? Para la ventaja de tomar decisiones y de dar un producto cada vez con mayor valor y cada vez más rápido al mercado o a los usuarios. Y tenemos que ser conscientes, y más ahora creo que ya lo somos, de que hay diferentes estilos y nuevos estilos de trabajo, en el cual lo importante, insisto, es el equipo. El equipo que puede dar una mejor respuesta porque construye compartiendo. El equipo que hace que un problema complejo hacerlo más fácil entre todos. Y el equipo que colabora y que trabaja codo con codo juntos para una mejor solución. Finalmente, el riesgo siempre va a existir. Tenemos recursos para gestionar y liderar proyectos de éxito a pesar de los riesgos y tenemos diferentes opciones. O podemos seguir en la cultura tradicional o podemos implementar y montarnos al movimiento ágil y reforzar esos principios ágiles. Podemos ahondar más en metodologías como por ejemplo Lean o por ejemplo el OKR, en el cual les invito a que profundicéis en el Objectives and Key Results, que también está orientado y contribuye a gestionar los riesgos y en general los objetivos de una empresa de una forma más ágil y preparándonos más a ese entorno más VUCA, cada vez más VUCA que en el que vivimos. Finalmente, todo esto se resume en que además de ser ágil, además de reconocer que existen los riesgos y que trabajamos en un entorno VUCA, tenemos que llegar a ser capaces de generar un conocimiento, ¿no?
los datos están ahí en diferentes formatos, en diferentes cantidades de información, en la nube, centralizadas o compartidas, públicas, privadas, pero tenemos que ser capaces con todo eso de ser unos líderes aumentados. ¿Y qué es ese concepto de líderes aumentar? Pues reforzar las capacidades de resiliencia, de visión logística en cuanto a la visión frente a la volatilidad, al optimismo en cuanto a un mundo en caos, un mundo incierto, a la habilidad social, porque no nos olvidemos que al fin y al cabo trabajamos con personas y necesitamos interactuar con esas personas. Y de aceptación que existe un riesgo, que trabajamos y vivimos en un mundo VUCA, pero también que tenemos herramientas para poder hacerle frente a esos riesgos y a ese mundo VUCA si somos capaces de ser unos líderes aumentados. Pues esto es todo lo que les quería exponer. Si existe alguna pregunta, encantado. Y bueno, aquí los dejo también mis datos de contacto para que si no se alcanza en esta sesión alguna pregunta a contestar, pues estaré encantado de hacerlo por los diferentes canales digitales que tengo. Te agradecemos mucho, Juan Carlos, una amplia explicación sobre entornos VUCA que nos lleva bastante a la reflexión, no solo a quienes estamos inmersos en la parte tecnológica, sino a todo aquel ser humano que quiere siempre estar a la vanguardia, innovando, mejorando, y efectivamente en estos momentos que el mundo estuvo y estamos aún golpeados por esta pandemia, surgen muchas interrogantes y a la vez oportunidades, que si bien estamos preparados para ellas, las sabremos tomar. Aquel que tiene el marco teórico para resolver algo, pues lo puede cubrir, pero aquel que no lo tiene, pues pasará de largo y no lo verá. Bien, vamos a entrar a esta ronda de preguntas y varios de nuestros participantes, a quienes agradezco muchísimo esta convocatoria, sobrepasamos los 100. Muchos se han quedado fuera, me están escribiendo por el chat de WhatsApp. Igual les estoy indicando que la conferencia está siendo transmitida en vivo por Facebook, por el canal de la red, también por otros canales, para que igual la puedan seguir y nos puedan hacer llegar sus preguntas. Entonces, vamos a empezar. Una de ellas dice, ¿qué tan efectiva es la diversidad en un medio laboral y cómo se puede aprovechar para formar equipos de alto rendimiento? Pues más que efectiva, yo diría necesaria. No puedes afrontar un riesgo o entender un riesgo y gestionarlo. No puedes trabajar un proyecto teniendo una única visión o teniendo un sesgo o pensando que todo tu equipo piensa igual. ¿Vale? Esa diversidad de conocimientos, de origen como tal, también que ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Incluso esa diversidad en cuanto a formación, cada vez los equipos son mucho más multidisciplinares, como el Racing, que es una red de investigación multidisciplinar, pues nos ayuda a ver los problemas y tratarlos de una forma más efectiva, más necesaria. Así que la diversidad como tal, ya digo, no debe de ser un cuestionamiento, debe ser una actuación directa en decir, pues mientras más diversos, mejores somos, mejores decisiones, mejor visión tenemos de los problemas y por lo tanto de las soluciones. Gracias, Juan Carlos. Otra pregunta que nos hicieron llegar a través de los canales que están abiertos en este momento y nos dice, ¿el entorno VUCA se lo puede trabajar o aplicar a cualquier empresa? Totalmente, totalmente. Y la empresa que no lo vea, y por ejemplo, en estos entornos de la pandemia, muchas no lo han visto y las que han desaparecido o van a desaparecer, es porque no estuvieron lo suficientemente preparados, ¿vale? Frente a una situación de riesgo como puede ser una pandemia. Nadie lo estaba preparado, pero sí que muchas ya habían hecho unas tareas en cuanto a la digitalización, en cuanto a la gestión del talento, en cuanto a los equipos de trabajo, en cuanto a la diversificación,
pensando en que no vivían en los años 20 en el cual pues, una industria se mantenía y no había un cambio y producían un automóvil en 10 años, ¿no? Ahora, ese mundo es cambiante, los hábitos de los consumidores, de nosotros, como personas, han cambiado, las formas de interactuar han cambiado. Si una empresa no lo ve, independientemente del sector que esté, realmente estaría en un riesgo de quedarse fuera y de desaparecer. Bien, otra pregunta un poco relacionada. Me indica, ¿el entorno VUCA puede ajustarse o debería ser tomado en cuenta en un medio de educación superior, media? Sí, sí. Hay muchas iniciativas con respecto a esto. Y el tema de la pandemia lo ha acelerado el hecho de que la educación presencial, la educación tradicional, el típico impartir una clase, impartir conocimientos en lugar de generar un entorno colaborativo, un entorno de discusión, un entorno de debate, un entorno de intercambio de opiniones, un entorno, pues lo ha incrementado y por lo tanto hay mucha investigación en cuanto al BUCA y cómo orientar el BUCA dentro del sector educativo, independientemente del nivel superior, universitario o a nivel de colegio secundario. Excelente, Juan Carlos. Aquí más que me envían, más que pregunta, parece que es un comentario y me dice, la especie más fuerte no es la que sobrevive, sino la que mejor se adapta. Coma, ¿el entorno VUCA encaja en esta frase? Sí, sí, totalmente encaja, solamente que la adaptación ya no podemos pensarla tanto, tenemos que hacerla ágil, una adaptación ágil, una adaptación al cambio constante, continuo, ¿vale? Y una adaptación a una incertidumbre gestionada, pero una incertidumbre como tal. Que sí que encaja, sigue estando presente y sigue siendo útil el hecho de decir, no, o nos adaptamos o morimos, ¿no? O adaptamos o no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta, totalmente. Por supuesto, totalmente de acuerdo en eso, ¿no? El COVID, me dicen, es un claro ejemplo de entorno VUCA. Sí, totalmente. Ni siquiera hay vacuna, tanto tiempo y no tenemos vacuna. En muchos casos tampoco todos los síntomas, que no se sabe mucho de la información. Hay mucha gente investigando diferentes medidas que han tomado los diferentes países, unas que han dado mejor o peor resultado, diferentes formas de como ciudadanos de ciudades, cómo nos lo hemos tomado. Y eso a pesar de toda la tecnología que tenemos, a pesar de la cantidad de información que recibimos. Es totalmente un ejemplo buca. Un ejemplo buca que, bueno, que lo único que nos queda pues, es aprender, tomar lecciones aprendidas de esta situación y estar preparado para la siguiente. Carlos Llanos nos pregunta, ¿qué estamos haciendo en plena crisis para promover la innovación como factor clave en nuestra competitividad? Una de las cosas que yo veo que se está haciendo y se está haciendo bastante bien es lo que denominamos innovación abierta, ¿vale? Muchas empresas lo siguen haciendo un proceso de innovación interna, pero se han dado cuenta de que sin tener esa diversidad que ya antes hablamos en otra pregunta, pues no llegaban a alcanzar los resultados esperados. Y se abrieron a colaborar con diferentes entornos como son universitarios, centros de investigación, el trabajar conjuntamente con competidores de su mercado, el trabajar con clientes, potenciales clientes, es decir, ese proceso de innovación, abrirlo para que colaboren más elementos que de una u otra forma se van a ver afectados, beneficiados de esa innovación. Pero también lo que se está haciendo es que esa innovación abierta sea ágil. No podemos esperar a que una innovación tardara tantos años,
Puede tener una serie de años para obtener un resultado final, pero tenemos que ir entregando un mínimo producto de esa innovación que se vaya implementando, que se vaya testeando, que se vaya comprobando, validando y que se vaya reconduciendo en el caso de que vayamos desorientados hacia nuestro objetivo. Muchas gracias, Juan Carlos. Asimismo, hay muchos saludos de felicitación para este webinar, para ti como expositor. Saludos nos envían la máster Digna Caguana de la Universidad de Guayaquil, la Facultad de Filosofía. La máster Sofía Jacome también nos hace llegar sus saludos, su felicitación a esta charla que llega muy puntual para esta fecha, para este tiempo, para todo este entorno en el que estamos todos inmersos y que nos lleva a pensar y a meditar, ¿no? Otra pregunta que nos hacen acá es ¿cómo podemos adoptar el entorno VUCA en la situación que nos encontramos? Bueno, algo ya lo hemos contestado en alguna de las preguntas que se le ha hecho a nuestro panelista, pues ¿cómo lo podemos adaptar? Todos estamos llamados a una pregunta más que nos llega, no sé si tiene ya que ver también con lo que ya contestaste, que dice, ¿cualquier persona puede adaptarse a un entorno VUCA? Yo creo que sí, Necesitamos ¿no? estar formados, sí, pero necesitamos estar formados. Cuanto más conocimiento tengamos, cuanto más desarrollemos nuestro talento en un área, en otra, mientras más tengamos la predisposición de ser globales, de tener esa visión global o logística, y mientras menos lentos seamos en actuar, es decir, ganar en agilidad y en velocidad, pues claro, estamos preparados para trabajar en el entorno VUCA. Así es. Bien, Juan Carlos, estamos ya llegando a nuestra hora de esta charla. Creo que ha sido muy productiva para todos. Ha sido un tema muy relevante. Nuevamente agradecemos a todos nuestros participantes que se han conectado el día de hoy. Hemos sobrepasado los 100 participantes, llegamos mucho más. Los conectados en Facebook también nos han hecho llegar sus inquietudes, sus agradecimientos hacia ti y de alguna manera pues hacia la red por esta difusión de la ciencia, de los conocimientos y siempre estar innovando en temáticas que van al alcance, que van en el momento preciso. Juan Carlos, no sé si nos quieras decir algo más. Estoy a las órdenes, tenéis mis datos. Encantado y agradecido nuevamente. Transmito mis agradecimientos a esta organización, Gladys, la que estás llevando de esta serie de webinars que son realmente más que interesantes, pues contribuyen a divulgar el conocimiento que de una forma u otra pues es positivo para todos, tanto para el expositor, que también aprendo de esas preguntas, de ese debate tan enriquecido, como de los oyentes que espero se hayan llevado unas 2, 3 ideas. Con eso me siento totalmente satisfecho, digamos, y agradecido de su asistencia. Así es, Juan Carlos. Acá un último espectador que no nos ha puesto su nombre nos indica y nos dice muchas gracias por la exposición acerca de este tema, muy interesante. Estamos en una época en que la adaptación es necesaria y la agilidad es necesaria para prepararnos en este tiempo de crisis. Así es. Y mire, más que todo, las partes que tenemos que resaltar de esta pandemia es que nos ha ayudado de alguna manera a difundir la ciencia, a difundir el conocimiento. En este caso, Juan Carlos está muy distante de nosotros, estamos bastante separados por océanos enteros, ¿no? Y nos hemos logrado conectar, estamos habilitando la tecnología, como yo les digo muchas veces, estas herramientas estaban allí. No es que recién apareció el Zoom, ni recién aparecieron las herramientas de videoconferencia, siempre estuvieron, pero nadie las usaba más que las empresas cuando hacías contratos o negociaciones con diversas partes del mundo. Pero hoy en día, el ama de casa, el comerciante, el doctor, el ingeniero, el arquitecto, el veterinario, todos utilizamos herramientas de comunicación para estar informados y nos ha servido de muchísimo escuchar
charlas, conferencias, eventos como estos para nutrir nuestro aprendizaje y volvernos multidisciplinares. Como tú bien nos acabas de indicar, mientras más conocimiento tengamos, pues podemos estar un poco preparados para eventos que nos cojan así de imprevisto, como son los fenómenos naturales o como son las pandemias, en este caso, ¿no? Sí, me permites un comentario, Gladys. Precisamente alguien me preguntó qué hemos aprendido de estos momentos de encierro, ¿no? De confinamiento, que no hemos sido capaces en toda nuestra vida de descubrirnos, de autodescubrirnos a nosotros mismos. Y mi pregunta fue clara, yo creo que mucha gente estará de acuerdo con esto, que somos fuertes como personas, como humanos, de que algo imprevisto, algo que no podíamos pensar que nos iban a privar de esa libertad y de esa movilidad y de ir con mascarilla siempre. Somos tan fuertes y somos tan resilientes, nos adaptamos a una situación y la hacemos frente. O sea, esa capacidad del ser humano de adaptación precisamente es lo que nos hace distinto de lo que podríamos hablar de la robotización, de la inteligencia artificial, esa inteligencia emocional que deberíamos de cada vez más desarrollar y poner en valor, no solamente como personas, sino en nuestros trabajos, en las profesiones, en nuestras empresas, con nuestros colegas, con nuestros compañeros de trabajo, pues es lo que en mi caso pues, ha sacado más a flote de esta pandemia y se agradece a pesar de todo lo negativo y desgracias que han pasado humanas, pero se agradece también pensar que los que hemos salido adelante, hemos sobrevivido, digamos, por decirlo de alguna forma, también somos capaces de reconocer que tendrá que ser algo peor para destruirnos y de acabar con nosotros, ¿no? Y eso es lo que creo que hay que poner en positivo, el valor y la capacidad de adaptarnos y de ser resilientes. Así es, Juan Carlos. Mira, en términos educativos, ¿cuándo íbamos a pensar que en Ecuador íbamos a tener una educación en línea? Y lo estamos haciendo, los docentes han puesto de su parte, se han capacitado, no digamos 100%, pero en el camino están aprendiendo, van caminando, van aprendiendo. Los que le tenían miedo a la computadora, pues hoy ya la han desempolvado, ya la están utilizando. Los estudiantes se están poniendo también de su parte, están buscando medios, WhatsApp, Facebook, correo electrónico, de alguna manera ellos quieren estar al tanto de sus deberes, de sus talleres y están saliendo adelante. ¿Cuándo en Ecuador íbamos a pensar en una educación en línea? Hoy lo estamos haciendo. Te cuento y les cuento a todos una anécdota. En el mes de enero yo propuse un proyecto y les hablaba de la educación ubicua, les hablaba de un entorno de aprendizaje ubicuo, de plantear la idea de que el estudiante tenga un soporte para los que no podían presentarse diariamente por necesidad de trabajo, por algún evento familiar, tener la oportunidad de seguir la clase online a través de un streaming por Facebook, a través de clases grabadas, y me dijeron que estaba loca, que cómo iba a hacer eso, que plantear eso era decirle que iban a dejar sin trabajo a muchos docentes, que eso era una idea descabellada. 2 meses después, mi idea descabellada, desgraciadamente, nos atacó. Al 16 de marzo estuvimos ya cerrando todas las universidades, todas las escuelas, todos los colegios, y ahora sí a la fuerza aprendamos. Como tú bien dijiste, hubieron lugares que sí estaban preparados, universidades que sí estaban preparadas, otras no. Nos cogió de sorpresa. Y es la parte que tenemos que aprender, ¿no? Que siempre es necesario estar innovando y estar leyendo, estar aprendiendo y no dar por sentado que siempre vamos a estar así, cómodos, perfectos, que puede venir algo que nos mueva. Y como tú bien dices, nos movieron y estamos saliendo adelante. Y estamos llamando por medio de estos eventos, pues a los estudiantes que tomen esta iniciativa, que tomen esta parte dolorosa que tuvimos que vivir como una forma de sacar lo mejor de cada uno, de innovar, de crecer, de fomentar emprendimientos, de fomentar nuevas formas de ver la vida. Y quién quita que esta educación en línea que se abrió acá sea una nueva alternativa para tantos estudiantes que a veces no logran cupo en la educación presencial.
y que las universidades tomen esta alternativa de abrir la educación ubicua, ¿no? Y que no la tomen como una medida descabellada y que está mal, sino que como un modelo a seguir que está siendo probado, ¿no? Que está siendo probado y nos estamos comunicando muy bien. Totalmente de acuerdo. Así es. Entonces, mis queridos participantes, muchísimas gracias. Quiero dejar la cordial invitación para ustedes para nuestro evento del día de mañana. Juan Carlos, también estás cordialmente invitado para que nos acompañes el día Gracias. de mañana con la temática ya orientada un poco a la medicina veterinaria. No sé si se está proyectando allí o no. ¿Proyectando, No, Juan Carlos? no, no se está proyectando. ¿Ahí se está proyectando? No, no, no se ve. Pues acá me sale que sí se ve. Ahora ya está. Sí, Sí, sí. con el doctor Ronald Ron, el día de mañana, jueves 4 de junio a las 4 de la tarde, con estesiología y anatomía del ojo del perro. El doctor Ronald Ron, asimismo, es médico veterinario de la Universidad Agraria del Ecuador, es miembro del Colegio de Médicos Veterinarios del Guayas y nos trae también esta temática, ¿no? Como ustedes ven, REDICIM es una red multidisciplinar en la cual estamos enfocados a varios frentes para, pues, cumplir las expectativas de todos nuestros queridos miembros y participantes. Sin más que decirles, pues, les agradezco mucho a ti, Juan Carlos, tu tiempo, tu experiencia, a nuestros participantes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en una nueva oportunidad. Chao. Saludos Hasta en siempre. España. Hasta mañana. Gracias a todos nuestros queridos participantes. Vamos a cerrar Adiós, nuestra adiós. sesión.